Bueno chicos, vamos a arrancar el webinar de hoy. Primero, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. El webinar de hoy me hace mucha ilusión hacerlo porque es justamente compartir con ustedes en una horita más o menos un método que de acá se van a llevar algo que les va a servir mucho para operar en el día a día y justamente para poder desenvolverse en los mercados y en cualquier tipo de mercado. Acá lo interesante es que son muchas personas, son de muchos lados distintos y quizás hay algunos que operan Forex, hay otros que operan CFD, hay otros que operan futuros, otros que operan acciones, pero lo importante es que este sistema, esto que voy a enseñar, es portable para todos los mercados y justamente bien aplicado lo pueden utilizar la gran mayoría como para poder ser rentables, aunque sea utilizando esta técnica, ¿sí? Vamos a pasar entonces. Bueno, ya me hicieron una presentación, así que el quién soy no lo voy a hacer, me hizo una presentación enorme Ronald, desde ya muchas gracias, y vamos directamente a lo que le interesa a la mayoría. Vamos a empezar contando un poco de Elliott Wave, ¿sí? Para los que saben, quizás esto va a ser un poco repetitivo, pero voy a explicar muy poco de teoría y ya vamos a pasar a la práctica, ¿sí? Ralph Nelson Elliott fue un economista estadounidense, ¿sí? Nació en el 71 en Kansas, y uno de los métodos que desarrolló es el método de análisis técnico más avanzado y populares actualmente. En los años 30 se propuso tratar de aprender más sobre el mercado accionario, después de experimentar algunas pérdidas durante la crisis del año 29, ¿sí? Después de eso se empezó a estudiar mucho más a fondo el mercado, realizó un cuidadoso estudio y empezó a notar que el mercado operaba en una serie de ondas, ¿sí? Como las que están viendo en pantallas. Eh, Elliot observó que un movimiento en tendencia, en dirección a la tendencia, en dirección a una tendencia, tenía 5 ondas, ¿sí? 2 correctivas y 3 impulsos. Y luego tenía una onda correctiva en 3 impulsos. Entonces, esta teoría tiene una serie de reglas, ¿sí? Como por ejemplo, para explicarlas rápido, para que me queden dentro del webinar, que no lo puedo hacer muy extenso, esta teoría de Elliot tiene las siguientes reglas, ¿sí? La onda 1 no podía ser retrocedida, no puede retroceder la onda 2 por debajo del inicio de la onda 1, ¿sí? La onda 3 no podía ser la más chica de las 5 ondas y la onda 4 no podía penetrar a la onda 1, es decir, la onda 4 no podía bajar más de lo que era el pico de la onda 1, ¿sí? Pero sin entrar mucho en detalle, de la explicación de la teoría de Elliot y demás, que para el que le interesa, Elliot desarrolló una serie de estudios que dejó en un libro que es la obra mayor de Elliot. Lo recomiendo leer, yo lo leí, la verdad está muy bueno. Y les va a servir mucho para entender cómo analizar en el largo plazo los mercados. Pero lo interesante de esto es que Elliot era muy buen analista, pero a la hora de operar, ¿sí? A la hora de operar no es lo mismo analizar el mercado. Lo interesante de esto es que la teoría de Elliot es una teoría muy compleja que sirve para analizar, pero no tanto quizás para operar en el día a día. ¿Qué es lo que nos pasa en el día a día? Nos enfrentamos en el día a día al problema de que no sabemos qué va a ser el próximo movimiento del mercado. O sea, si lo supiéramos con gran exactitud, directamente venderíamos la casa, venderíamos el auto, venderíamos a nuestra madre y pondríamos todo en esa operación para hacernos ultra mega millo, y eso no funciona así. Lo interesante de la teoría de Elliot es que se puede desglosar y misma presenta una fractalidad que podemos aprovechar, ¿sí? Eh, Esto lo vamos a catalogar como método ABC simplificado. Es el método reducido de la teoría de ondas de Elliot, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es agarrar la teoría de onda de Elliot y disminuirla al estado más chico que se pueda encontrar, ¿sí? Que es básicamente un movimiento en 3 impulsos. En la teoría de Elliot, como ven en la diapositiva anterior, ven que siempre hay un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, e incluso cuando corrige, incluso cuando hay una corrección de estos 5 impulsos tendenciales, ¿sí? Que tienen una direccionalidad, en este caso es alcista, siempre se explica el mercado, como el mercado fue diseñado para subir básicamente desde que se creó, siempre se explica esto al alza, pero esto también puede ser justamente a la inversa, a la baja, ¿sí? Por ejemplo, esto mismo que están viendo acá puede ser una onda 1, una onda 2, una onda 3, una onda 4, una onda 5, A, B, C, ¿sí? Y es el mismo patrón que tienen acá, pero a la baja, ¿sí? Esto, bueno, nada, dato de color para que sepan que no siempre tiene que ser sí o sí alcista, para los que son muy nuevos en esto. Pero bueno, lo que podemos desglosar y lo que pueden ver a simple vista es que siempre que hay un impulso y hay un retroceso, vuelve a haber un impulso en la misma dirección del primer impulso. Es algo muy simple.
¿sí? Entonces, el método ABC simplemente es, valga la redundancia, simplificar la teoría de Elliot. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Por qué si Elliot se mató años y años y años de estudio para desarrollar toda una teoría de ondas compleja, que incluso hay muchas más ondas como la onda X, por ejemplo, que son correcciones complejas y que sirven también para poder explicar movimientos que hay veces que no se pueden explicar muy bien en el mercado? Todo esto sirve para analizar el pasado. Pero nosotros cuando estamos operando, no estamos operando el pasado, estamos operando el presente inmediato y haciendo una especulación al futuro. ¿Sí? Estamos haciendo una especulación y arriesgando el dinero justamente para acertar esa especulación a futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplificar lo más posible. Tenemos que intentar simplificar y tener el grado de error más bajo posible para poder justamente aprovechar eso. Porque más importante que saber analizar es saber capturar dinero del mercado. ¿Sí? Lo que nos interesa va a ser capturar dinero del mercado, tengamos o no tengamos razón. Incluso a mí me ha tocado explicar en algunos momentos que a veces no he tenido razón, pero sí he podido capturar dinero, y hay veces que tenía razón y no podía capturar dinero. Entonces, a fin de cuentas, lo que me da de comer, qué es el análisis o el capturar dinero del mercado? El capturar dinero del mercado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es aprender esto que es tan simple como 3 movimientos para operar y los grados de probabilidad para poder hacerlo, ¿sí? Para poder explicar esta teoría, vamos a básicamente decir de qué se trata el uso de Fibonacci, las herramientas de Fibonacci aplicadas a las ondas de Elliot, ¿sí? Porque es algo que va de la mano. Y siempre me gusta arrancar con una frase que a mí me encanta, que se dice que el universo entero se puede explicar con las matemáticas. Es cierto que los números están presentes en el día a día, pero ver la naturaleza a través de ellos resulta complicado. Sin embargo, el ejemplo más claro para entender esta afirmación es la sucesión de Fibonacci. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? Bueno, para explicarlo, Leonardo de Pisa fue un matemático italiano conocido como hijo de Bonacchio o Fibonacci, y la fórmula la describió como una solución a un problema de cría de conejos, que en realidad no fue una invención suya, ya que estaba ya descrita en textos matemáticos hindúes. Fue quien la relacionó con la naturaleza. Esta serie numérica tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juego, y también aparecen configuraciones biológicas, o sea, en la naturaleza misma, o sea, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas de los tallos, de las flores, en el caparazón de algunos moluscos incluso. Bueno, el mercado y la fractalidad no son ajenas a esto. Entonces, ¿qué es ¿qué es la sucesión de Fibonacci? Básicamente es esta sucesión numérica. Explica que cada número es la suma de los dos anteriores, ¿sí? N más 1 es igual a, por ejemplo, estos dos suman 2, 2 y 1 suman 3, 5 y 3 suman 8, 8 y 5 suman 13, y así es la sucesión, es el famoso número de oro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza en los mercados? La proporción existente entre cada número, o sea, n, y el siguiente, n más 1, en la serie siempre es igual a 61,8, ¿sí? El número que aparece acá. Y la proporción existente entre cada número, o sea, n, y el siguiente al siguiente, n más 2, en la serie siempre es igual a 38,19, o sea, 38,20, el que está acá. Si se efectúa la división de cualquier número de la serie de Fibonacci entre el número anterior, el resultado siempre va a tender a 1,618, el cual es el inverso a 0,618. ¿Sí? Entonces, sin entrar mucho ya en teoría, todo esto que estoy explicando, todo muy lindo, pero es teoría, y lo que más le interesa es la práctica, que ya lo vamos a estar viendo, lo prometo, no se desesperen, no estoy leyendo el chat, pero por las dudas. Los niveles más utilizados son los siguientes: 38,20, 50% y 61,8 en los retrocesos de Fibonacci. Entonces, ¿para qué se usa el retroceso de Fibonacci? El retroceso de Fibonacci se usa justamente, recuerden que el método es ABC, entonces acá tenemos A, B y C. El retroceso de Fibonacci es una herramienta que se utiliza justamente para calcular hasta qué grado va a poder llegar el retroceso de B. ¿Y para qué nos interesa a nosotros saber eso? A nosotros nos interesa saber hasta qué grado va a llegar, hasta qué porcentaje de retroceso con respecto a A, porque estos números que ven acá, el 25%, el 38,2%, el 50%, el 61,8%, el 78,6%, incluso el 100%, fíjense que el 100 llega a donde inicia A. Bueno, estos son los retrocesos que tiene la onda A. Son los grados, los porcentuales de recorrido, de retroceso que tiene B por sobre A. ¿Sí? Entonces, nos interesa saber hasta qué punto llega
hasta qué punto frena, ¿sí? Hablando en criollo para que se entienda bien, porque cuando deje de retroceder, nosotros vamos a capturar dinero con C. Entonces, todo esto que estoy hablando, todo esto que estoy explicando, la teoría muy linda, el número de oro, etcétera, sirve para capturar en C el dinero del mercado, ¿sí? Para poder especular con un ratio de riesgo-beneficio, recuerden que un ratio de riesgo-beneficio, lo explico rápido, es justamente cuántos puntos de pérdida estamos dispuestos a arriesgar o cuánto valor absoluto de pérdida estamos dispuestos a arriesgar por sobre cada punto de ganancia, ¿sí? Recuerden que para para ser rentables en el largo plazo, por ejemplo con un sistema que nos da un 50% de acierto, ¿sí? Si ustedes tienen un 50% de acierto, es decir, tiran una moneda al aire y operan un ratio de riesgo-beneficio que los va a hacer rentables a largo plazo, por más que nada más acierten el 50% de las veces, va a ser un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 2, de 1 a 1,5, ¿sí? Es decir, que ganen 1,5 por cada uno que pierdan, o que ganen 2 por cada uno que pierdan, ¿sí? Para explicarlo rápido. Entonces, ¿para qué nos sirve nosotros saber hasta qué punto retrocede B? Justamente para establecer un ratio de riesgo-beneficio, por ejemplo, acá lo voy a marcar, donde nosotros, si vemos que el precio está retrocediendo, 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 retrocediendo y frena en el 61,8 y empieza a subir nuevamente, nosotros metemos una entrada, por ejemplo en este caso es alcista, ¿sí? Ahora lo voy a explicar en bajista, lo voy a dibujar por las dudas, nosotros metemos una entrada acá, por ejemplo, y ponemos un stop loss por debajo de B. Entonces acá tenemos nuestro stop, acá tenemos la entrada y tenemos un ratio de riesgo-beneficio donde tenemos esto de pérdida por esto de ganancia. Entonces si nosotros acertamos en el análisis, ¿sí? Nos encontramos con que ganamos todo este recorrido de dinero en el mercado. Si nosotros no acertamos al análisis, perdemos esto. Pero incluso, fíjense en lo que les voy a mostrar, si nosotros erramos y vemos que en este caso, por ejemplo, el precio llegaba hasta acá y empieza a bajar nuevamente, cuando nos salta el stop loss acá, podemos establecer también una entrada acá, con un stop acá, y cambiar la entrada agresiva por una que es conservadora. Ahora lo voy a explicar en las próximas diapositivas. Y operar también la segunda opción, ¿sí? Y capturar esto de ganancia y tuvimos esto de pérdida y aún así ser rentables. Por ejemplo, sé que suena muy fantasioso, sé que suena muy fácil puesto sobre el papel, pero ahora lo vamos a ver un poco mejor, ¿sí? Bueno, vamos a las proyecciones de Fibonacci. Las proyecciones de Fibonacci justamente son, si nosotros ya sabíamos, si nosotros ya calculábamos el retroceso de B, las proyecciones de Fibonacci son los siguientes números más utilizados, 1,618, 100% y 61,8%, y básicamente lo que hacen es calcularnos C. ¿Sí? Me preguntaban en el chat justamente cómo sabía que hasta qué punto se iba a llegar. Bueno, para eso se utilizan las proyecciones de Fibonacci, ¿sí? Las proyecciones de Fibonacci se utilizan para calcular la onda C desde el final de la onda B, ¿sí? Pero, ¿cómo calculamos la onda C? Tomando el recorrido de A. Simplemente lo que hacemos es proyectar A desde este punto, ¿sí? Si es que el precio deja de bajar y empieza a subir desde el final de B, nosotros desde el final de B proyectamos todo el recorrido de A. Entonces, el 100% significa que es este recorrido. Esto es el 100. ¿Sí? O sea que si llega al anterior máximo, desde B, por ejemplo, en este caso, es un 100% de A. Ahora, si llega hasta el 61,8%, es el mismo recorrido que A más un 61,8% más. ¿Sí? Esos son los números más utilizados y son los números que más probabilidad tienen. Por ejemplo, si se acierta bien un análisis, hay un 99 a 97% de probabilidad de que llegue a un 61,8, ¿sí? Es decir, un poquito más abajo de 100. Supongamos que acá estaría un 61,8, así lo estoy haciendo a ojo, por ejemplo. A un 100% hay un 73, y una onda C es si la onda C es una onda 3, lo más probable es que llegue a un 1,618%, 161,8%. Pero sin aburrirlos, en teoría, vamos a seguir con lo práctico. Vamos a explicar cómo operar el ABC justamente. Ahora, chicos, estoy viendo el chat, está volando. Prometo que voy a responder las dudas en el chat. Esperen que faltan un par de diapositivas y ya me pongo a resolver las consultas, ¿sí? Bueno, ¿cómo operar la explicación esta es la explicación de cómo operar el método ABC en entrada agresiva
y en una entrada conservadora viene en la próxima diapositiva, ¿sí? Entonces, la entrada agresiva es apenas identificamos que B termina de retroceder, ¿sí? Nosotros identificamos una onda A, vemos que el precio se mueve en una dirección, vemos que el precio retrocede y lo catalogamos como B, y cuando deja de hacer nuevos mínimos y las velas empiezan a hacer nuevos máximos, metemos una entrada agresiva, ¿sí? Esto es entrada agresiva. Entonces, colocamos la entrada, apenas empieza el precio a moverse tendencialmente igual que A, y el stop loss lo ponemos por debajo de B. Lo pueden poner si quieren acá o más cerca del inicio de A. Lo más recomendable también sería ponerlo por debajo, justo por debajo de B, así les queda un buen ratio de riesgo-beneficio, ¿sí? El stop está cerca, un movimiento contratendencial lo podría hacer saltar, eso sí, pero lo más acorde sería ponerlo por debajo siempre de B. Y el take profit lo ponemos justamente calculando la extensión. Entonces lo que hacemos es utilizar la herramienta de extensión de Fibonacci para calcular hasta qué punto puede llegar C. ¿Y hasta qué punto puede llegar C? Bueno, C puede llegar hasta el 61,8%, este es el más probable, ¿sí? 61,8% siempre es el más probable, ¿sí? O puede llegar hasta un 100% o a un 161,8% si es que lo que estamos operando es una onda 3. ¿Sí? Pero eso ya es meternos en teoría de Elliott, en teoría de contar ondas. Y la idea no es contar ondas, sino operar el método de ABC. Es un método muy sencillo, como están viendo, es algo muy fácil de explicar, es algo muy fácil de comprender y ahora lo vamos a ver con ejemplos prácticos. De hecho, hoy, justamente antes del webinar, por la mañana, hubo una operación en ABC que se operó en el grupo de LSG de Telegram y dio un lindo resultado y lo vamos a estar viendo justamente todo esto que les estoy explicando para que vean que no es simplemente zaraza, sino que realmente es algo que se puede aplicar en el mercado, ¿sí? Ahora, vamos a lo que es una entrada conservadora. Si esa era la entrada agresiva, ¿cuál es la entrada conservadora? Bueno, la entrada conservadora es lo mismo que la entrada agresiva, pero en vez de meter la entrada cuando B termina y C empieza a moverse a favor de A, sino que en vez de meter la entrada ahí, acá sería la agresiva, ¿no? Pongo AG de agresiva. Ahí sería la entrada agresiva, con un stop por debajo de B. La entrada conservadora es cuando hace nuevo máximo por sobre A. ¿Por qué? Porque cuando hace un nuevo máximo por sobre A, esto ya no puede ser una corrección. Hay un punto de inflexión, ¿sí? Siempre hay un punto de inflexión en el cual lo que estamos viendo y lo que estamos operando, por ejemplo, esto de B, vemos que empieza a subir a nuestro favor y de repente empieza a bajar. Entonces, esto puede tener dos desenlaces, perdón. Este es el desenlace 1 y este es el desenlace 2. Y ahí es cuando me dicen, Agustín, pero ¿cómo sabes cuál desenlace va a tener? Bueno, eso no lo sabes a ciencia cierta hasta que hace un nuevo máximo o un nuevo mínimo. ¿Y a qué se llama un nuevo máximo o un nuevo mínimo? Yo le llamo nuevo máximo o nuevo mínimo a dos cosas. Nuevo máximo y nuevo mínimo puede ser de vela contra vela, que es el menos utilizado, ese es algo que lo uso yo más personalmente, y el nuevo máximo por sobre el máximo anterior, que es el utilizado correctamente. Por ejemplo, acá en este punto, por ejemplo, hace un nuevo máximo con respecto a. O acá en este punto, hace un nuevo mínimo con respecto a B. Y en este punto de acá, hace un nuevo mínimo con respecto al inicio de A. ¿Se entiende más o menos por dónde por dónde apunto? Entonces, la entrada conservadora es cuando hace un nuevo máximo por sobre A, ustedes ya tienen que el recorrido, lo más probable es que llegue al 61,8 de extensión. Porque si se acierta el movimiento tendencial, el 61,8% tiene un 97 a 99% de probabilidad de ser alcanzado, lo cual es brutal, es muchísimo, es casi seguro. Ahora, seguro en el mercado no hay nada, ¿sí? Pero si se acierta el análisis, cuando hace un nuevo máximo por sobre encima de A y llega al 61,8, acá tienen un rango. Tienen un rango menor que la entrada agresiva, porque la entrada agresiva era cuando recién arrancaba el movimiento. ¿Pero por qué es una entrada agresiva? Porque tenés más chances de que esto deje de subir, deje de seguir subiendo y empiece a moverse contratendencialmente, incluso te salte el stop loss acá. Entonces, ¿cómo lo divido yo? Yo, cuando opero el mercado, opero o en swing trading o en scalping.
¿Y por qué los divido? Porque el scalping tiene menor recorrido. O sea que en este caso, el que tiene mejor... Perdón, ahora pasa que traigo con el chat. Ahora les respondo todo en el chat, chicos. El que tiene menos recorrido, ¿sí? Es la entrada conservadora. El que tiene más recorrido es la entrada agresiva. Entonces, si la entrada agresiva tiene más recorrido, el ratio de riesgo-beneficio acorde para utilizar la entrada agresiva es el de swing trading. Por ejemplo, no sé, digamos que esto es 1 y esto es 4. Un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 4, por ejemplo. Estáis a ojo. Estoy haciéndolo a ojo, ¿sí? Ahora, la entrada conservadora, fíjense que tiene mucho menos recorrido. Digamos que tiene 2 para un stop loss de 2. Entonces tienen un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 1. Eso ya no deja, deja de ser un ratio de riesgo-beneficio acorde a swing trading, porque están en un ratio de 1 a 1. Entonces, ¿cuál utilizo para scalping y cuál utilizo para swing trading? Sencillo. Para scalping utilizo la entrada conservadora y para swing trading utilizo la entrada agresiva, la que iba acá. Entonces, el método ABC simplemente es descomponer la teoría de Elliott sabiendo que el mercado siempre se va a mover. Este caso es alcista, pero en el caso bajista es lo mismo, de esta forma. Y es descomponer las 5 ondas, ¿sí? Las 5 ondas en 3. Entonces, si nosotros estamos operando 1, 2 y 3, genial. Pero también podemos estar operando 3, 4 y 5. Y la 5, por ejemplo, la extensión de 5, así lo explico muy por arriba, generalmente suele ser un 61,8 a un 100 de la onda 1. Entonces, eso nunca lo vamos a saber bien a ciencia cierta si están operando 1, 2, 3, 4, 5. O en el momento que están operando no tienen tanto tiempo para desglosarlo. Entonces, lo mejor es operar ABC. Entonces, si ustedes aseguran que operando el ABC siempre van a estar tanteando un ratio de riesgo-beneficio en el cual van a colocar una entrada y el stop por debajo de B y agarrar el movimiento de C, sin saber realmente si C es 3 o 5. Hay más métodos, hay más indicadores como el Elliott Wave Oscillator, pueden hacer un mega conteo de ondas de los días anteriores y demás. Hay más cosas como para poder operar. Pero en el día a día, operar en base a contar las ondas es más torpe que operar el ABC. El ABC les va a permitir ser más rápidos y tomar decisiones mucho más rápido y operar justamente, valga la redundancia, más rápido y con un ratio de riesgo-beneficio siempre acorde a su favor, sin hacer locuras, sin estar muy pendientes de si la onda 5 va a llegar a tal o cual extensión, si la onda 3 va a llegar a 61,8, 261. Lo importante acá es que operen en base a seguir el movimiento, en base a surfear, entre comillas, el movimiento del mercado, capturar el dinero e irse lo más safe posible, ¿sí? Lo más seguros posibles. A ver, vamos a ir con dudas y consultas. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? El repaso rápido es el siguiente. La teoría de Elliott nos dice que el mercado se mueve en 5 ondas, ¿sí? Esto es 5 ondas alcista, esto es 5 ondas bajista. Desglosamos y operamos siempre el ABC, este ABC y este ABC. Operamos este ABC y este ABC, ¿sí? Siempre operando el ABC, sin ponernos a pensar si es 1, 2, 3, 4, 5. Lo que vamos a operar es una onda en un impulso, calculamos el retroceso, cuando deja hacer el retroceso podemos meter una entrada conservadora, por ejemplo en este caso, es más, voy a poner la diapositiva de Elliott. Voy a poner la diapositiva de Elliott para poder explicarlo mejor. Una entrada conservadora sería acá, una entrada agresiva sería acá. Entonces, la entrada agresiva ponemos el stop acá, la conservadora ponemos el stop acá. Take profits, por ejemplo, del scalping, de la conservadora y el take profit del swing trading de la agresiva, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Tienen el impulso, el retroceso, en este caso fue menor, por ejemplo, y tienen la entrada conservadora cuando hace nuevo máximo y tienen la entrada agresiva cuando... Y acá, por ejemplo, si ustedes entran nuevamente, acá les saltaría el stop loss, pero cuando identifican el ABC, acá tienen la entrada agresiva y acá tienen la entrada conservadora, ¿no? Por ejemplo, es desglosar, es justamente agarrar esto y en vez de operarlo como un 2, 3, 4, 5 ABC, operarlo siempre como un ABC, ABC, ABC y ABC, ¿sí? Entonces, ese sería el repaso rápido. Vamos a la parte de dudas y consultas. A ver. Uf.
Bueno, a ver, Martín Aguirre me pregunta, ¿en qué temporalidad opero? En 5 minutos. Ah, y esto es lo que les quería mostrar. Lo que les quería mostrar es, ya que me preguntan en qué temporalidad opero, le voy a mostrar el ejemplo de cómo se fue desarrollando el trade del día de hoy. Perdón, estoy tomando un poco de jugo. El día de hoy hubo un trade que lo mandé al grupo de LSG de Telegram, ¿sí? Los que están registrados con el link de referidos de LSG tienen acceso al grupo, bla, bla, bla. Ya saben. Entonces, mandé un short en Nasdaq, ¿sí? El short en Nasdaq, ¿sí? Ahora lo van a ver en otra plataforma gráfica, que es la que llegué a capturar, pero es el mismo trade tomado en LSG, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, se llega a ver en pantalla, tomamos el trade. Lo llegan a ver, ¿no? En pantalla estoy dibujando. ¿Llegan a ver cómo dibujo? ¿Se ve el dibujito? Perfecto. Tomamos el trade, o sea, y fíjense que el mercado ya venía bajando. ABC, 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 ¿sí? Es lo mismo que expliqué recién en las diapositivas. Para que vean que realmente lo que estaba explicando es lo mismo, la misma forma de operar. O sea, realmente es algo muy, muy sencillo. El mercado venía bajando. ABC, ABC, hace el movimiento A, hace el movimiento B, retrocede, en este momento no lo tengo marcado, creo que era un 61,8%, entre un 50 a un 61,8%, y empieza a bajar nuevamente. Cuando empieza a bajar nuevamente, meto un short, un contrato short. Este contrato short representa el mismo lotaje mínimo en LSG, 0,1, ¿sí? En el US Tech 100 de LSG. Entonces, acá se mete el trade y el stop loss, fíjense en que el stop loss estaba acá, y el take profit estaba puesto a un 100% de extensión. ¿Sí? El 100% de extensión estaba el take profit. Es el verde que ven acá. Entonces, el ratio de riesgo-beneficio era esto de stop por esto de take profit. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo se fue desarrollando. El planteo era el siguiente. A, acá lo marqué, esto es lo mismo que le mandé a los clientes. El planteo de B, y el comienzo de una posible onda C, una extensión hasta el 100%. Después vamos a ver si llegó o no realmente. Les estoy mostrando paso por paso cómo se fue desarrollando. Es todo el día de hoy. Es el mismo trade, no hay nada modificado, no hay nada raro. Acá con un contrato ya estábamos más de $100 arriba, era el lotaje mínimo, es un contrato en micro. El stop loss sigue sin ser modificado y el take profit lo puse en esta zona por si llegaba a una zona interna de Fibonacci. Esto es un indicador, etcétera, que da para otro webinar. Pero básicamente es una posible zona de extensión de Fibonacci. Después había una noticia en el medio, se cerró, etcétera. Acá se estaba acercando el 61,8% y nosotros antes teníamos el take profit en el 100%, ¿sí? Pero el desarrollo del trade es el siguiente: A, B, C. Tan simple como eso. Hay veces que no hace falta ni que agregue más. Y ahora la última y la cuarta imagen es cuando el trade pasó el 61,8% y casi llega al 100%, ¿sí? En realidad quedó entre esta zona. Ahora lo vamos a ver, voy a abrir la pantalla del SG y vamos a ver realmente qué es lo que pasó. Luego salió una noticia de la Fed en Estados Unidos y el mercado volvió a hacer otro retroceso, ¿sí? El trade se terminó cerrando más o menos por esta zona, ¿sí? Después de que pasó el 61,8%. Entonces, para que vean, este método de ABC es aplicable en el mercado. Es simplemente, y fíjense que el mercado ya venía en una tendencia bajista, pero siempre el movimiento lo hace de la siguiente forma: A, B, C, A, B, C, A, B, C. Y lo mismo que expliqué fue meter el trade, el stop loss y ratio de riesgo-beneficio acorde. Entonces, con una garantía de $50, que es la misma que pide el lotaje mínimo en el LSG, se hizo un 400% en ratio de riesgo-beneficio de 1 a 4, 1 a 3 sobre la apuesta de garantía, ¿sí? Que son $50. Eso sería el método agresivo. Ahora, a ver, vamos a ver dónde tengo la pantalla de LSG Trader. Acá estamos. Lo tenemos en cuenta demo por las dudas acá, ¿sí? Porque quiero
mostrarles cómo lo tendrían que hacer operando. Entonces, el día de hoy fue... Acá. Entonces, el trade que se agarró el día de hoy fue básicamente identificar esto como onda A, B, meter el trade, el stop loss por arriba de B y tomar este movimiento. Fue simplemente tomar este movimiento. Y ya con agarrar un movimiento de C, de entre todos los movimientos de A, B, C que hay en el día, porque en el día hay, ustedes se pueden levantar a la hora que quieren, ¿no? Pero acá tienen A, B, C, y este era más rentable todavía, imagínense. Después también pueden utilizar un sistema de triple medias, por ejemplo, esto lo explico en los videos, etcétera. Acá también está aplicado en la cuenta del SG el sistema de triple medias, que también lo uso como un apoyo muy importante para mantener los trades, para seguir el movimiento, por así decirlo. Pero si ustedes se levantaban, no sé, a las 10 de la mañana, acá tenían un ABC para operar. 12:50 tenían otro ABC para operar. Acá es donde salió la noticia, acá es cuando más o menos se cerró el trade, salió la noticia, metió un retroceso fuerte en el mercado, pero incluso así no llegó a ser nuevo máximo. Y acá tienen otro ABC, si bien está bastante extendida la B, ¿sí? Yo entiendo que esta B puede estar bastante extendida y puede dar bastante vértigo operarla, en la que empieza el precio a bajar nuevamente, meten el stop loss por encima de B y agarran el movimiento a la baja. Y siempre el mercado se va a mover así, porque siempre tiene la misma fractalidad. Es un impulso, corrección del impulso, impulso nuevamente a favor de la tendencia. Ahora, yo sé que lo explico de una forma que parece muy, muy fácil y que parece, re obvio y cualquiera se puede hacer millonario. No, bueno, tiene cierta práctica, tiene cierto manejo de emociones, manejo del dinero, no es solamente el análisis, el trading. Pero si ustedes van al gráfico, quizás el gráfico no es tan complejo. Quizás es tan solo ver ABCs, 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 ABCs y ABCs. Entonces, esto que casi lo explico de una forma cómica, es algo que yo quiero que se lleven del webinar de hoy, de que quizás para ser rentables también va en el tema de manejar el dinero, manejar las emociones y también saber operar, pero mirar el mercado como no como algo demasiado rebuscado, de mirar 40.000 indicadores, de mirar 40.000 osciladores. Pueden hacerlo si quieren, sí, pero la idea es disminuir el ruido lo más posible y hacerlo y operarlo como realmente es, que es el mercado es un sistema fractal, ¿sí? Por eso el número de oro de Fibonacci que se encuentra en la caparación de los moluscos y en el universo que se explica con las matemáticas y demás, el mercado es el comportamiento humano, que también el comportamiento humano masivo es fractal y se puede justamente operar de dicha forma, ¿sí? A ver, veo el chat un segundo, el chat lo tengo acá. ¿Qué es el scalping? Pregunta Mauro Rodríguez. Mauro, el scalping básicamente es un método de operar el mercado en el cual se ajustan, se hace énfasis en tener un un grado alto de aciertos, ¿sí? Porque el ratio de riesgo-beneficio es más desfavorable que lo que sería el swing trading, ¿sí? El swing trading es agarrar por ejemplo, agarrar una onda 3 por sobre una onda 2, o el swing trading es operar el ABC, por ejemplo, operás un swing, operás un movimiento tendencial del mercado entero. El scalping básicamente es agarrar un movimiento corto con un ratio de riesgo-beneficio no tan favorable, como puede ser 1-1-5 o 1-1 incluso, no menos de eso porque es suicidio, pero teniendo un gran grado de acierto, operando un sistema con una probabilidad de acertar, un grado de, me sale en inglés, accuracy, es un grado de acierto muy alto, ¿sí? Básicamente son dos métodos de operar distintos. Yo opero scalping y opero en swing trading, pero entiendo de qué va cada uno y entiendo qué ratio de riesgo-beneficio y qué recorrido tengo que operar en cada uno. Yo no opero con la misma cantidad de contratos o la misma cantidad de lotaje en scalping, que va a ser mayor, justamente porque tengo que operar un movimiento más corto que lo que hago en swing trading, que es justamente operar con menos lotaje o menos contratos, pero un movimiento mucho más largo. Es un trade que, por ejemplo, el trade de hoy duró 2 horas. Estuve 2 horas de exposición al mercado. En el scalping tenés exposición al mercado, no sé, bueno, mucho menor. Yo, por ejemplo, cuando hago scalping tengo exposición al mercado de minutos o segundos incluso a veces, ¿sí? Bueno, los indicadores, si quieren, los podemos organizar para otro webinar. Es muy extenso. El supertrend es calculado con el ATR, Tommy. Básicamente es un cálculo de ATR que lo puedes utilizar para operar tendencialmente en un mercado, para hacer swing trading y para acompañar con un trailing stop. Es un indicador, ¿sí? El supertrend.
Y esto también me lleva a la pregunta de Ignacio Polá, que dice, ¿usás trailing stop o lo dejás por debajo de B siempre? Bien, esto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a mostrarlo acá. El stop loss originalmente va por debajo de B. Ahora, cuando el mercado, acá explicado sobre el papel, se ve como líneas, ¿sí? Pero el mercado hay veces que hace movimientos contratendenciales en la onda C, ¿sí? Y se empieza a mover de esta forma. Y la onda C también tiene su fractalidad dentro. Entonces, si vos originalmente ponés el stop loss por debajo de B, cuando te hace un movimiento contratendencial, digamos que la entrada la tenés acá, en la entrada agresiva, podés ir corriendo, o incluso en la entrada conservadora, pero bueno, este movimiento ya habría pasado. Yo para poder explicártelo mejor tendría que explicarlo en la entrada agresiva. Vamos de nuevo, entonces tenés la entrada agresiva acá, tenés el stop loss por debajo de B, y digamos que la onda C empieza a moverse de esta forma, ¿sí? Entonces, si la onda C se empieza a mover de esta forma, el trailing stop que puedes utilizar operando ABC es mover, cuando tenés un movimiento contratendencial y empieza nuevamente la tendencia a tu favor, en este caso entraste de forma alcista, moves el stop loss por debajo del movimiento contratendencial siguiente. Ahora, el mercado sigue y retrocede. Y vuelve nuevamente a moverse a tu favor. Entonces, el trailing stop lo moves al último contratendencial. Y ahí ya vas disminuyendo cada vez más el riesgo. A este punto ya el trade te queda gratis. Básicamente disminuís todo este riesgo que tenías de stop loss. No podrías perder porque el stop loss está por arriba, de tu precio de break-even, que es tu precio de entrada. Y cada vez que vas teniendo un contratendencial, vas moviendo el stop. Entonces el stop lo tenés acá después, y después en el próximo contratendencial lo tenés acá, y vas moviendo y acompañando el mercado hasta que en algún punto te corta y vos salís, en vez de por un take profit, salís por un stop loss, pero que en realidad fue un trailing stop, movido cada vez al último contratendencial. Cuando el mercado deja de tener momentum y deja de tener impulso tendencial, te corta el trailing stop y ahí capturas la ganancia. Espero que ahí te haya quedado claro, Ignacio. Yo uso, hay veces que, por ejemplo, en el trade de hoy lo dejé puesto el stop loss por arriba de B, y hay veces que lo hago trailing stop. Depende de la volatilidad del mercado también, ¿sí? Para los que no tienen una notebook, pasa que hay preguntas de todo tipo. A ver, ¿es rentable hacer, acá, a ver, ¿es rentable hacer siempre entradas agresivas? Bueno, depende de tu forma de operar. La entrada agresiva lo que tiene es que tenés un ratio de riesgo-beneficio excelente. Una entrada agresiva tenés un ratio de riesgo-beneficio siempre mayor a 1 a 2 seguramente. Y 1 a 3 también te diría. Porque tenés esto de pérdida, por ejemplo, con un stop loss por debajo de B, o incluso tenés esto de pérdida por esto de ganancia. Entonces, el ratio de riesgo-beneficio, ¿cuántas veces tenés que perder para que una sola ganadora no te compense e incluso no te dejen ganancias? A ver, digamos que un día te levantás y operás dos veces nomás. Operás este movimiento y te lo corta. Digamos que el mercado se mueve no a favor tuyo, no hace esto y se mueve en contra tuyo y te corta el stop loss. Acá ya tenés una pérdida. Entonces tenés esto de pérdida, ¿sí? Perdón que dibuje así apurado, pero es para explicarlo rápido. Ahora, ahí tenés la primera pérdida, pero después, si tenés la entrada por debajo de este mínimo, cuando te corta el stop loss, haces un stop and reverse y tenés la entrada acá, y tenés el stop loss por debajo, por la finalización de B, y acompañás el segundo movimiento, toda esta ganancia te cubre esta pérdida y encima te deja el día verde, te deja el día rentable. Entonces, ¿realmente acertaste mucho? No, acertaste una y perdiste una, pero el ratio de riesgo-beneficio te hizo rentable. Entonces, a mí me encanta operar de forma agresiva el swing trading porque el ratio de riesgo-beneficio te puede, con una sola entrada bien, una sola entrada acertada, recuperar las pérdidas que tuviste. Incluso yo he tenido días donde erraba 3 veces y acertaba una y quedaba break-even o incluso ligeramente positivo, por ejemplo. Y era una barbaridad. Había acertado un 25% en el día de las veces que operé. O sea, operé 4 veces, perdí 3 por estar, no sé, cegado, por levantarme cruzado, por levantarme sesgado en una visión, o no sé, X, porque ahí está el factor humano también de poder equivocarse. Y de repente me encontraba con que acertando un solo swing trading bien puesto, me recuperaba las pérdidas y me dejaba, o por lo menos break-even, o en el mejor de los casos, ligeramente positivo, ¿sí? Así que sí, es mucho más rentable operar el swing trading agresivo
que el conservador en scalping. Ahora, en scalping, si sos medido, puedes capturar en este rango mucha más ganancia y mucho más rápido, con menos exposición al mercado, que lo que harías en swing trading, ¿sí? ¿El ABC funciona para todo tipo de mercado? Pregunta Rodrigo. Sí, funciona para cualquier tipo de mercado. Vamos a ver, vamos a abrir la cuenta de LSG. Acá tenemos la cuentita de LSG. Acá tenemos el petróleo, por ejemplo. Esto no está ensayado ni nada por el estilo. Vamos a ver lo que hizo el petróleo en el día de hoy por la mañana. Estas velas de acá que están viendo, por ejemplo, acá, es el anuncio de la Fed, por ejemplo. Y lo puedes agarrar en los distintos grados, porque, a ver, cada ABC tiene su grado, ¿sí? Hay grados menores, grados mayores. Por ejemplo, este grado se puede tomar como, puedes tomar esto como ABC, ¿sí? E incluso hasta acá. Hay algunos donde son más, obviamente hay algunos en los que son más claros que en otros. A ver, el mercado de Forex, pero acá, por ejemplo, tenés grados mucho más mayores. Tenés A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Incluso puedes tomar este A, B, C si calculas la extensión. Es más, vamos a calcular la extensión. Tenés todo un movimiento tendencial bajista, deja de hacer el movimiento tendencial bajista, empieza un periodo de acumulación y sale nuevamente con setup principal. Mira, vamos a agarrar retrocesos de FIBO. Vamos a marcarlo. O casualidad, llegó al 61,8. Llegó al 61,8. Vamos a calcular la extensión. Acá está puesta como expansión de Fibonacci. $61,8, 100%, 61,8%. Podía cerrar en cualquiera de las tres. A, B, C. ¿Sí? Esto es un grado mucho mayor. ¿Sí? Vamos como 57 minutos de presentación y nada, tipo, estamos explicando nada más lo que es método ABC. Imagínense que para explicar todo lo otro necesito mucho más tiempo, chicos. Si quieren, si les gustó, armamos otro, no hay problema. Voy a intentar responder las preguntas que tengan que ver con esto. POC de volumen horizontal también es otro indicador, también se utiliza. Por ejemplo, el POC de volumen, a ver, voy a explicarlo rápidamente. El POC de volumen horizontal, ¿sí? El volumen horizontal, que es el que nos muestra, por ejemplo, acá, es el que se utilizó también como soporte en el ABC. Entonces, el POC de volumen horizontal nos muestra la cantidad de transacciones. Nosotros acá abajo tenemos el volumen que hay en cada vela, y acá es el volumen que hay expresado en cada precio que toca justamente el activo. Entonces, en todo este rango de precio estaba el POC de volumen, que es el punto de inflexión más grande, o la mayor cantidad de transacciones está en esta zona. Entonces, si la mayor cantidad de transacciones está en esta zona, cuando nosotros operamos el ABC y vemos que no puede superar la zona de resistencia cuando está por debajo y tiene que superar la zona de más cantidad de transacciones, es una zona de resistencia, cuando está por arriba es una zona de soporte, y cuando vemos que actúa como a nuestro ABC para tomar la bajista, ¿sí? Eso es básicamente rápido explicado, pero tengan en cuenta que para explicar indicadores necesitamos mucho más tiempo. Mati, ¿cómo andas, Mati? Marche, en la entrada conservadora, ¿por qué pones el stop loss en B y no debajo del 61,8 del retroceso de la primer onda C? Estoy viendo que todos los impulsos se mueven en 5 ondas. Y no, bueno, porque en ese caso no sabes en qué tipo de onda estás. A ver, siempre se pone el stop loss por debajo de B. A ver, por ejemplo acá. Siempre se pone por debajo de... En la entrada conservadora. Siempre se pone por debajo de B, porque nunca sabés si vos en este recorrido estás en una onda 3, en una onda 1 o en una onda 5. ¿Sí? Generalmente en una onda 1 no vas a estar porque tenés esta onda previa, si lo analizaste correctamente, ¿no? Pero bueno, hay alguno que otro caso que si analizaste muy mal, podés estar en una onda 1. Podría llegar a ser, o si estás en una temporalidad muy chica. Entonces, si este recorrido puede ser 3 o 5, y no lo sabés, o puede ser una onda C simplemente porque es una corrección, porque acordate que un ABC es simplemente una onda correctiva. Entonces, si vos venís de una onda
de 5 ondas a la baja, por ejemplo, y tenés este ABC, es solamente una corrección de este movimiento y no va a seguir en 5 ondas, sino que a partir de que termine la onda C va a empezar a bajar nuevamente. Entonces te va a quedar esto como un movimiento impulsivo, esto como un retroceso y esto como una extensión de todo un grado mayor. Es por eso que siempre se intenta poner el stop loss en el punto en el cual el ratio de riesgo-beneficio te deja jugar, entre comillas, con la duda de que no sabes realmente qué estás operando, pero estás aplicando un método matemático con una esperanza matemática positiva a largo plazo, sin saber realmente qué conteo de onda, en qué conteo de ondas estás, ¿sí? ¿Cómo optás? ¿Hasta qué nivel de extensión dejas la operación? Entre el 61,8 y el 100%. Pregunta Gregorio Nani. Bien, Gregorio, ¿cómo optás? ¿Qué nivel de extensión dejas la operación? Bueno, eso lo vas viendo con el momentum que va teniendo. Por ejemplo, te voy a poner el caso práctico de hoy. El caso práctico de hoy superó el 61,8, pero no fue al 100. Fíjate acá en pantalla que superó el 61,8% y no llegó al 100. Entonces, en este caso, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, en este caso utilicé un oscilador, que es el Elliott Wave Oscillator, que me marcaba que había una falta de momentum. Por ejemplo, dejaba de tener momentum bajista, ¿sí? Dejaba de tener una fuerza bajista superior al primer impulso, este impulso, y se acercaba una noticia. Ahí ya se iban prendiendo las señales de alerta. Entonces, cuando el precio empezó a retroceder y empezó a hacer nuevos máximos en las velas, y dejó de hacer nuevos mínimos, empezó a perder momentum bajista. Entonces, cuando deja de perder momentum bajista y estás entre un nivel de extensión y el otro, lo recomendable es cerrar a ganancia porque no sabes realmente si va a continuar siendo bajista y más si tenés una posible divergencia entre el oscilador que te marca el momentum del ABC, o en este caso es el oscilador de Elliott, que te marca el momentum de las ondas. Como tenés una posible divergencia, en ese caso se cierra, ¿sí? Que es algo que justamente el oscilador no expliqué en este webinar, pero bueno, si les interesa podemos hacer un webinar con respecto al oscilador de Elliott, que sirve para justamente identificar el momentum, identificar frente a qué, si puedes estar frente a una divergencia de fin de movimiento o si el momentum de la extensión del swing se mantiene, ¿sí? Danik pregunta, ¿no operás con soportes y resistencias? Sí, también opero con soportes y resistencias, es lo básico. O sea, siempre el mercado tiene múltiples capas y lo más importante es saber lo más sencillo, que son soportes y resistencias, y después lo más complejo, ¿sí? Por eso se intenta hacer de este sistema sencillo, porque básicamente si vos tenés, a ver, supongamos que acá tenés, uy, se me fue. Supongamos que acá tenés un soporte, ¿sí? Acá tenés un soporte y acá tenés una resistencia, ¿no? Que es el anterior máximo. Cuando el precio supera el soporte y hace soporte, justamente valga la redundancia, y empieza a subir nuevamente, vos operás en soporte y resistencia. ¿Y hasta dónde operás? Hasta la próxima resistencia. En este caso podría ser el anterior máximo, por ejemplo. Y ahí estás operando el ABC, pero entre soporte y resistencia. ¿Entendés? Es tan simple como eso. Siempre intentar simplificar y utilizar lo más simple posible para poder capturar dinero, que es más importante que hacer un bonito análisis. ¿Sí? En el día a día, en el momento instantáneo. Uf. Matías Sánchez pregunta, Agus consulta, ¿es recomendable operar al inicio del mercado, es decir, antes que comience o agarrar una ABC o es preferible analizarlo durante el día? Yo, por ejemplo, intento no operar, hay veces que opero igual, pero tiene que ser muy muy claro de entrada, pero si no es mejor esperar que pase el inicio del mercado, que hay un periodo de alta volatilidad por apertura, se acomodan los futuros, yo que opero muchos futuros de Nasdaq o de S&P 500 y opero los ABCs que hayan durante el día, ¿sí? Intento tampoco no irme no tanto cerca del cierre. Tradeo cripto desde 2017, pregunta Carlos, quiero empezar en SG, ¿con cuánto tengo que arrancar mínimo? Mirá, la verdad, o sea, el lotaje mínimo para operar el Nasdaq como operé hoy son $50. Yo no te recomiendo tener una cuenta de $50. Lo más importante es que uses dinero que no necesites y en lo posible si vas a operar con el lotaje mínimo que te pide $50, por ejemplo, y que tengas 10 veces más de eso, o sea, 500 como mínimo, por decirte algo.
para que tengas margen de error, pero siempre hay que cuidar el dinero, no hacer locuras, no meter más lotaje por querer ganar más. BMW. ¿Cómo sabés que B terminó? Bueno, ¿cómo sabés que B terminó? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo sabés que B terminó? Sabés que B terminó porque el precio, vuelvo a poner el ejemplo de hoy, sabés que B terminó porque el precio deja de hacer nuevos máximos en las velas y empieza a hacer nuevos mínimos sin nuevos máximos. ¿Y cuando se te confirma sí o sí que estás acá en una onda C, no importa de qué tamaño sea? Cuando hace nuevo mínimo. Pero fíjate que acá ya te queda poco recorrido. Por eso, si vos operás de forma conservadora, haciendo una entrada cuando quiebra el mínimo de lo que sería en este caso el mínimo de a la baja, tenés un rango muy corto. Por eso yo acá opero scalping. Y por eso desde acá opero swing trading. Porque acá tenés un recorrido mucho más grande. Pero ¿cómo sabés que terminó? Porque llegó hasta un nivel de retroceso y el precio empezó a hacer en velas, por ejemplo, yo uso 5 minutos, nuevos mínimos sin hacer nuevos máximos. ¿Sí? Tan simple como eso. Y empieza a moverse a favor de la tendencia que estás operando, que estás viendo. Bueno, Ronald, ¿estás por ahí? Desde ya, tipo, quiero agradecer el espacio a LSG. Muchas gracias por organizar esto, por darme la oportunidad. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Me spamearon el chat, los voy a retar porque el chat lo hicieron una locura, pero bueno, me gusta que estén emocionados y que les haya gustado el tema. Y bueno, nada, por lo pronto estaremos coordinando al privado para hacer más presentaciones, si gustó tanto. Un gustazo, muchas gracias por el espacio.